Hola, en esta ocasión en Oxify vamos a escuchar el relato de la novela La Chincana de Sacsayhuaman. Empecemos. Capítulo 1. Amanecer en Sacsayhuamán. El sol se levantaba lento, como si dudara en mostrar la verdad sobre aquellas piedras. Un resplandor dorado lamía los muros ciclópeos, desnudando sus fisuras, despertando el polvo milenario que dormía en las grietas. La doctora Elena Morales estaba allí antes que todos, con las botas hundidas en la tierra fría y un fajo de documentos apretado contra el pecho. Observaba los planos extendidos sobre una mesa improvisada, revisando por tercera vez los sellos y firmas que le permitirían excavar en uno de los lugares más vigilados del Perú. No podía permitirse un error. No ahora. A pocos metros, el doctor Carlos Paredes clavaba estacas en el terreno, marcando el perímetro con cuerdas rojas que temblaban al viento. Cada golpe de martillo resonaba contra la piedra como un eco antiguo. Juan y Miguel, cargando herramientas y rollos de cuerda de seguridad, se movían en silencio, el tipo de silencio que no es calma sino respeto. Más atrás, Luna y Mateo preparaban su equipo de grabación. Los cables se enredaban en sus manos, y las lentes de las cámaras atrapaban reflejos del amanecer. Documentarían cada movimiento, cada palada, cada hallazgo. No era solo ciencia, era también una historia que contar. Miguel, mientras tensaba una cuerda, pisó en falso. Un pie se hundió en una depresión del terreno y soltó una maldición breve. Juan acudió a ayudarlo, y en voz baja dejó escapar una frase que el viento casi robó. Hay lugares que es mejor no remover demasiado. Elena levantó la cabeza. Lo miró con la misma expresión que se dedica a un mapa en el que acaba de aparecer una ruta no trazada. Pero no dijo nada. Se limitó a volver a sus papeles, como si la frase de Juan fuera un dato que se guarda para revisarlo más tarde, cuando haya menos ojos mirando. El resto de la mañana se consumió en tareas precisas: nivelar, medir, asegurar. Pero la tensión quedaba flotando, invisible, como la neblina que aún no se había disipado del todo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el sector noreste de Sacsayhuamán estaba listo para el primer golpe de pala. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ese pequeño hundimiento en el suelo y la advertencia de Juan eran algo más que un accidente. Era una primera grieta, no en la tierra, sino en el velo que cubría la historia. Elena lo presentía: ese amanecer no solo marcaba el inicio del proyecto. Era también el comienzo de algo que no figuraba en ningún permiso oficial. Capítulo 2. Voces cruzadas en San Blas. La tarde caía sobre el barrio de San Blas con un silencio engañoso, interrumpido solo por el repiqueteo de unas campanas lejanas y el murmullo de turistas en las calles empedradas. Desde la ventana del café, la vista se extendía sobre un mar de tejados rojizos que, a esa hora, parecían arder bajo la luz dorada. En la mesa junto al ventanal, el equipo ocupaba un rincón que olía a madera antigua, café recién molido y cierta tensión latente. Si queremos que la gente nos siga, el primer video tiene que ser un golpe, dijo Luna, girando la taza en sus manos como si pudiera mezclar en ella las palabras justas. Leyenda, misterio, algo que atrape. ¿Y la evidencia? Mateo dejó la cuchara sobre el plato con un chasquido seco. No podemos sacrificar el rigor por visitas. Esto no es un programa de televisión. Elena escuchaba en silencio. El tono aún no era agresivo, pero el filo estaba allí, como una cuerda que empezaba a tensarse. La discusión no era solo sobre un video, era sobre el alma del proyecto. Una cosa no excluye a la otra, intervino, intentando que su voz sonara más conciliadora de lo que se sentía. Pero tenemos que acordar cómo contar lo que encontremos antes de que la historia se nos escape de las manos. Juan, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se levantó sin decir nada. Sus pasos resonaron sobre el piso de madera, y desapareció por el pasillo que conducía al fondo. Regresó pocos minutos después con un cuaderno viejo bajo el brazo, de tapas gastadas y manchas de humedad. No lo abrió, simplemente lo dejó a un lado, como quien lleva consigo algo demasiado personal para mostrarlo todavía. Carlos, sentado frente a él, sintió el zumbido breve de su teléfono. Sacó el dispositivo y leyó la notificación en silencio. Entrevista urgente sobre el hallazgo. Hablemos del incidente académico de la doctora Morales. La gente merece saber. El remitente era un periodista que conocía demasiado bien. Carlos alzó la vista hacia Elena. No dijo nada, pero ella lo supo. Lo vio en sus ojos, en esa mínima contracción de las cejas. La incomodidad se filtró como una corriente fría bajo la mesa.
¿Algo importante?, preguntó ella, intentando sonar casual. Carlos dudó, y en ese silencio Elena sintió que ya tenía la respuesta. Había aprendido a leer los gestos de sus colegas como otros leen mapas. Y aquel gesto, en particular, le recordaba que el pasado nunca desaparece, solo espera el momento oportuno para resurgir. La camarera dejó sobre la mesa un plato de bizcocho de maíz y 4 cafés humeantes. Nadie lo tocó de inmediato. Afuera, una nube tapó el sol y el barrio se tiñó de un gris repentino, como si la tarde hubiera dado un paso hacia la noche antes de tiempo. Mañana empezamos a cavar de verdad, dijo Elena finalmente, con un tono que quería cerrar la conversación pero que, en realidad, la empujaba más profundo. Nadie respondió. Y en ese silencio quedó claro que no todos en esa mesa miraban hacia el mismo objetivo. Capítulo 3. La primera palada. El aire de la mañana en Sacsayhuamán tiene un filo particular, como si cortara los pensamientos antes de que se pronuncien. Elena ajusta sus guantes y mira la tierra apisonada frente a ella. Hay cámaras encendidas, permisos visibles sobre una mesa improvisada, y un círculo de expectación alrededor. Nadie habla, pero todos esperan ese momento, el gesto que separa los preparativos del verdadero trabajo. Toma la pala. La hoja metálica penetra apenas unos centímetros antes de encontrar resistencia. La sensación es firme, casi desafiante. Con un movimiento calculado, Elena levanta la primera capa de tierra y la deposita a un lado. El sonido hueco del golpe contra el suelo se mezcla con el clic de las cámaras. Oficialmente, la excavación ha comenzado. A unos metros, Miguel trabaja en un nivel más bajo, con el ceño fruncido. El sol, apenas filtrado por nubes dispersas, se clava en la curva de su espalda sudada. Un golpe seco interrumpe su ritmo. Su pala ha chocado con algo sólido. No es roca común, el sonido que responde es un eco profundo, como si la tierra ocultara un vacío. Carlos, ven un momento, llama, intentando mantener la voz neutra. El arqueólogo deja sus notas y se acerca, agachándose junto a él. Pasa la mano por la superficie expuesta, fría, irregular, hueca. Golpea suavemente con el mango de la herramienta y el eco vuelve, más nítido. Antes de que pueda decidir qué hacer, Elena se aproxima, con cuidado. No sabemos qué tan estable es, advierte, su tono más autoritario que inquisitivo. Luna, cámara en mano, se mueve en un semicírculo para capturar el ángulo perfecto. Podría ser una entrada secreta, murmura con una sonrisa apenas contenida, más para el ente que para el equipo. Las palabras flotan en el aire, encendiendo algo en todos. El rumor de la posibilidad. El vértigo de lo que podría estar ahí abajo. Miguel traga saliva y lanza una mirada rápida a Juan. No es una súplica de ayuda, ni un simple aviso, es un gesto cargado de advertencia. Juan sostiene su pala, pero no devuelve la mirada a Elena. Observa el hueco como si estuviera viendo una vieja herida abierta, y decide callar. Elena, percibiendo la tensión pero sin tiempo para desmenuzarla, ordena asegurar el perímetro. Las cintas rojas se tensan alrededor del hallazgo, como un cerco ritual. Nadie lo dice, pero todos saben que este golpe contra la piedra es más que un simple accidente de trabajo, es el primer latido de algo oculto, algo que, si las leyendas son ciertas, ha esperado siglos para ser encontrado. Mientras recogen las herramientas, el viento levanta polvo desde el hueco y lo arrastra hacia el cielo. Un presagio mínimo, invisible para quien no quiera verlo. Elena, sin embargo, lo siente como un roce helado en la nuca. Y aunque intenta convencerse de que es solo la emoción del hallazgo, una pregunta se instala en su mente con la obstinación de un eco. ¿Qué hemos despertado? Capítulo 04, el artículo que lo cambia todo. El viento frío de la mañana traía olor a tierra removida y café recién hecho, hasta que Luna irrumpió como un vendaval, con un periódico doblado bajo el brazo y la mirada encendida. No hubo saludo ni respiración previa. Luna se plantó en medio del área de descanso, el pecho agitado, y dejó caer sobre la mesa de madera un ejemplar aún húmedo de tinta de El Diario del Cusco. El golpe seco contra la superficie fue suficiente para que todos giráramos la cabeza. El titular, en letras negras y agresivas, parecía gritar: Dr. Rafael Valdés, la verdad extraterrestre de las chincanas. Carlos se inclinó primero, apoyando los codos sobre la mesa. Sus ojos recorrieron cada línea sin pestañear, y su mandíbula se endureció hasta tensar la piel de las sienes. Elena permaneció de pie, inmóvil, con ese gesto suyo que confundía calma con cálculo. Sabía,
mejor que cualquiera de nosotros, quién era Valdés y cómo manipulaba datos hasta hacerlos encajar en la versión que le convenía. Ese hombre, murmuró, casi para sí, siempre llega con una cámara y una verdad hecha a medida. Mateo me quitó el periódico de las manos para leer más rápido. Su dedo se detuvo sobre un párrafo en el que el ufólogo hablaba de fuentes internas que confirman la existencia de un acceso subterráneo entre Sacsayhuamán y la catedral. Levantó la vista hacia Elena. Esto, tragó saliva, parece nuestra ubicación. Casi exacta. Juan, que hasta entonces había bebido su mate de coca en silencio, apretó el termo como si quisiera partirlo. Miguel se pasó la mano por la nuca, esquivando nuestras miradas. Yo sentí un vacío en el estómago. No era solo la intrusión de un rival mediático, esa mención indirecta podía significar que alguien, desde dentro, había hablado de más. Carlos dejó el periódico a un lado, con la misma precisión con la que uno deja un bisturí después de un corte limpio. Si Valdés sabe, no será por casualidad. Elena respiró hondo, como si ordenara cada palabra antes de dejarla salir. Desde ahora, todo lo que hagamos tendrá que ser más rápido, más discreto y, hizo una pausa, más blindado. No solo excavamos piedra, excavamos contra un reloj y contra una lengua suelta. Luna, todavía agitada, encendió su cámara para grabar sus impresiones, pero Elena se la bajó suavemente con una mano. Hoy, nada de publicaciones. Ni una imagen que pueda darle pistas. El silencio que siguió no fue de acuerdo, sino de aceptación forzada. Afuera, el sol apenas asomaba sobre las murallas, pero ya se sentía que el día iba a ser largo. Muy largo. Ese periódico no solo traía una noticia, traía un cambio en la dinámica de todo el proyecto. Hasta ese momento, trabajábamos contra la roca, desde entonces, también contra un hombre dispuesto a usarla para construir su propia leyenda. Y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos lo que significaba, la carrera había empezado. Capítulo 5, rumores y presiones. El olor denso de las hierbas secas y el pescado fresco se mezclaba en el aire, como si el mercado entero quisiera recordarnos que aquí, en Cusco, los sentidos no descansan. Caminábamos entre pasillos estrechos, y no fue el aroma lo que me tensó el pecho, sino las palabras que empezaron a flotar entre las voces. Elena avanzaba delante de mí, revisando una lista de provisiones escrita con letra apretada. Entre las mesas de madera, los vendedores ofrecían frutas brillantes, sacos de quinoa y quesos envueltos en hojas de achira. Pero la mercancía era solo el telón de fondo. Lo importante estaba en las bocas de los vecinos. Ahora sí se sabrá la verdad, porque Valdés no miente, dijo una mujer de delantal verde mientras pesaba papas negras. Los gringos de las universidades siempre esconden lo que encuentran, añadió un hombre encorvado, mirando a Elena como si ya la hubiera juzgado. Ella fingió no oír, pero yo no pude evitar apretar la mandíbula. Me incliné hacia ella, hablando apenas por encima del murmullo de la multitud. No es buena idea despertar ciertas historias, susurré. Hay cosas que es mejor dejar donde están. Sus ojos buscaron los míos con un brillo de pregunta, pero no dije más. Lo que yo sabía no podía soltarlo así, entre puestos de verduras y cuchillos afilados. Entonces, una voz cortó el aire como cuchillo. Doctora Morales. ¿Qué hay del error que le costó la beca? Nos giramos y encontramos a un hombre joven, micrófono en mano, con la seguridad insolente de quien cree tener una bala de plata. No esperaba verlo tan de cerca. Era uno de esos periodistas locales que se alimentan del rumor antes que de la verdad. Elena parpadeó, sorprendida, y su respuesta fue tan breve como un portazo. No es el momento para eso. Yo no esperé a que replicara. La tomé del brazo y seguimos avanzando entre los pasillos, dejando al periodista con una sonrisa satisfecha y la grabadora encendida. En el resto del recorrido, los rumores parecían perseguirnos como ecos, y cada palabra repetida sobre Valdés era un clavo más en el ataúd de nuestra tranquilidad. El mercado, con su música de voces y regateos, se transformó en un tribunal abierto. Cuando al fin salimos al aire libre, el sol de mediodía nos golpeó el rostro, pero no trajo alivio. La ciudad entera parecía mirar hacia nosotros, y yo sabía que, desde ese momento, la excavación ya no solo se libraría bajo tierra. El enemigo había decidido jugar también sobre el polvo de las calles, y había empezado su campaña. Capítulo 6. Declaraciones cruzadas. La plaza de armas respiraba a contraluz, los últimos rayos se pegaban a las gárgolas de la catedral y a las caras de los curiosos, como barniz barato sobre la ciudad. Elena sintió ese brillo en la nuca mientras ajustaba el chaleco.
El calor del día se hacía recuerdo y la plaza comenzaba a llenarse de sombras largas y móviles. Detrás, Luna colocaba la cámara en su trípode con la prisa de quien sabe que cada segundo vale espectadores. A su lado, Mateo apuraba un cable, ceño fruncido, como si con ello pudiera domar la historia. No era solo una mañana cualquiera. El rumor de la competencia había abierto una herida en la ciudad. Gente que nunca había mirado mapas arqueológicos se paseaba ahora preguntando por chincanas y túneles. Elena repasó mentalmente los permisos, los llevaba siempre doblados en el bolsillo, y notó cómo el murmullo subía y bajaba, como un oleaje inquieto. Con la excavación prendida en la parte alta de Sacsayhuamán, cada palabra en esta plaza podía resonar hasta la zanja donde trabajaban sus obreros. ¿Listos?, preguntó Carlos, discreto, con su cuaderno abierto como arma fría. Breve, claro. Nada de conjeturas. Luna sonrió sin dejar de encuadrar, corto, directo. Que la gente vea la seriedad del equipo. Mateo negó con la cabeza. Sus dedos repasaban la pantalla LCD. No quiero que esto se convierta en espectáculo. Si Valdés está aquí para manipular, no le daremos el montaje. El pequeño tira y afloja entre ellos se volvió irrelevante en cuanto apareció Valdés. No llegó despacio. Su entrada tuvo la teatralidad de un hombre que entiende audiencias. Chaqueta de cuero, gafas oscuras, un equipo detrás con camisetas negras y cámaras que parecían cuchillos. Se subió a un pequeño pedestal improvisado delante de una pantalla portátil y, con voz que buscaba eco, comenzó a hablar. La historia no es lo que nos contaron, dijo Valdés, y el comentario encontró su presa fácil entre los que buscaban conspiraciones. Las chincanas no son leyenda ni mera piedra, hay indicios, pruebas de una inteligencia que fue borrada de los libros. Proyectó imágenes, pasajes iluminados como galerías imaginarias, supuestas interconexiones entre templos, símbolos que parecían recortados para el aplauso. En la plaza hubo quien aplaudió, otros miraron con escepticismo. Carlos tomó nota, mandíbula apretada. Elena reconoció la puesta en escena. Más que evidencias eran insinuaciones, preguntas formuladas para prender la opinión pública. Valdés no dijo nombres al principio. Alzó la mano y señaló hacia la fila de cámaras que ahora convergían como peces hacia carnada. No es solo cuestión de hallazgos, continuó. Es cuestión de quienes los custodian. La ciencia oficial ha tenido demasiadas, digamos, omisiones. Y cuando hay omisiones, hay preguntas que merecen respuesta. Un susurro recorrió la plaza como corriente eléctrica. Elena sintió una mano de frío en el estómago, no por la amenaza a su trabajo, eso lo esperaba, sino por otra cosa. La memoria del error que alguna vez se publicó a medias en papeles que ella no había tenido tiempo de aclarar. No era el juicio de Valdés lo que la inquietaba, era la gente que no conocía los matices, la que se tragaba titulares. Luna, cámara en mano, se inclinó hacia Mateo. ¿Lo confrontamos? Mateo apretó la mandíbula. No haga su juego. No le des el plano. Luna dudó. Los ojos le brillaron con la oportunidad. Su voz, cuando habló, llevaba la tensión de quien sabe que los clics curan o matan carreras. Si lo ignoramos, será él quien escriba la versión. Valdés, sintiendo la duda que generaba, apretó el tono. Cuidado con quienes exigen exclusividad de la verdad, dijo. Porque la verdad no tiene dueños. Y hay quienes han perdido becas, quienes han sido complacientes con un canon que no explica todo. ¿No creen que eso merece una investigación abierta? La plaza se inclinó hacia adelante. Un señor mayor, apoyado en su bastón, murmuró, que se sepa todo, carajo. Alguien más gritó, que la universidad responda. Mateo hizo un gesto brusco y cortó la grabación. El ruido del clic, un acto pequeño, tuvo la precisión de un disparo. Luna se quedó quieta, el trípode vibró, la lente captó la boca de Valdés que se curvaba en una sonrisa de triunfo. ¿Por qué lo hiciste?, susurró Luna. Porque no vamos a participar de su circo, replicó Mateo. No así. El gesto fue menos racional que humano. Mateo había pensado en el público fiel, en las horas invertidas, en la posibilidad de que esta pieza terminara en titulares tergiversados que venderían más que la verdad. Elena vio la discusión, y comprendió que la batalla que se avecinaba no sería solo con Valdés, sería con cómo su propio trabajo sería narrado. Valdés, aprovechando la fisura, volvió la cara y habló con una claridad que cortó cualquier cortina. Y para quienes se preguntan sobre los responsables de la investigación, dijo, mirando con intensidad hacia Elena,
Es justo recordarles que la transparencia también obliga a revisar antecedentes. No todo el que firma un permiso está libre de preguntas. La multitud giró la cabeza. Un fotógrafo, con la cámara al hombro, buscó el rostro de Elena con una paciencia presurosa. Elena notó cómo varios pares de ojos convergían en ella, no por su título, sino por la historia que alguien, en algún momento, dejó a medias. Carlos dio un paso adelante, protector. Doctor Valdés, si tiene pruebas, las presentaremos en el foro académico correspondiente. Aquí no venimos a insultos. Valdés alzó los hombros, como quien sabe que el foro académico no vende entradas. Los foros a veces llegan tarde, replicó. La gente necesita saber ya. Y la gente tiene derecho a elegir qué creer. La pregunta, si era pregunta, quedó flotando en el aire, y con ella una certeza: la ciudad empezaba a dividirse. Elena sintió la presión como un peso sobre su pecho. No era rabia, sino una certeza fría de que ahora cada paso suyo sería medido por ojos que no sabían excavar matices. En ese instante un micrófono fue empujado hacia ella, tan rápido como si alguien hubiera calculado el momento exacto para que su respuesta fuera viral. Las palabras se formaron en la garganta de Elena y murieron por un segundo. ¿Negociar silencio con legitimidad? ¿Aceptar la trampa del debate público? Ella contempló la pantalla de la cámara de Luna, la imagen del doctor Valdés ampliada, su sonrisa sólida. Detrás, la catedral arremolinaba campanadas. Y en su bolsillo, el permiso doblado, testigo de horas y noches. Respiró hondo. La plaza, como una ola detenida, esperaba. «Doctora Morales», preguntó una voz, la del reportero al frente. «¿Qué tiene que decir sobre las insinuaciones del doctor Valdés?» El aire se volvió más pesado. Elena apretó los dedos en el chaleco, y por un instante cerró los ojos, como para ordenar una palabra que valiera por todas las que vendrían después. Cuando los abrió, la multitud parecía una línea dispuesta a pasar por encima de la verdad. No había respuestas fáciles. Solo la decisión de hablar o no, en voz alta, con todo lo que eso traería. Y mientras su respiración buscaba ritmo, alguien en la plaza gritó: «Díganos la verdad». Elena colocó la mirada en la del reportero, y en la de Mateo, y en la de Luna. Entonces, con la calma que solo da la convicción, empezó a hablar. Pero la primera frase que cruzó sus labios no alcanzó a cubrir el rumor que, al mismo tiempo, vibró en todos los teléfonos, un titular que alguien acababa de recibir, una línea corta que prometía reabrir su pasado. Capítulo 7: Decisión en la carpa. La lona de la carpa se hinchaba y desinflaba con cada ráfaga de viento nocturno, como si respirara con nosotros. La lámpara portátil colgaba de un gancho improvisado, proyectando sombras alargadas sobre los planos extendidos en la mesa. Afuera, el frío de Sacsayhuamán mordía, pero dentro el aire estaba más denso, olía a tierra húmeda, a sudor viejo y a algo que se parecía demasiado a la urgencia. Carlos inclinó sobre los registros arqueológicos, pasando las páginas como si buscara un amuleto. Elena estaba de pie, brazos cruzados, la mirada clavada en el mapa de la zona. Nadie hablaba. Hasta que ella lo hizo. «Tenemos que adelantarnos a Valdés», dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que heló la poca calma que quedaba. «Si encuentra la entrada primero, la historia no la contará la ciencia, la contará él». Mateo se removió en su silla, como si el asiento lo quemara. No dijo nada, pero yo vi cómo se le tensaban los hombros. Después sabría que en ese momento ya llevaba en el bolsillo un correo que podía traicionarnos. Juan se pasó una mano por la cara, dejando una mancha oscura de tierra sobre su mejilla. Correr así puede despertar lo que duerme bajo la piedra. No es un cuento para turistas, doctora. Hay cosas que no entienden de protocolos. El silencio que siguió no fue de burla, sino de un respeto incómodo. Nadie se atrevió a preguntarle qué significaba exactamente lo que duerme. Miguel, sentado junto a la entrada, apretaba y soltaba la correa de su linterna frontal. Si vamos más rápido, vamos a cometer errores. Y en este terreno, los errores no se perdonan. Luna encendió su cámara de mano y, sin pedir permiso, empezó a grabar. La luz roja del indicador se reflejó en sus ojos. «La gente que nos sigue necesita saber que vamos a por todas», murmuró, más para sí misma que para nosotros. «No publiques nada aún», intervino Carlos, cortante. «Ni una imagen que pueda darle pistas a Valdés». Ella apagó la cámara, pero lo hizo despacio, como si quisiera dejar claro que no le gustaba recibir órdenes.
Elena se inclinó sobre la mesa y apoyó las manos sobre el mapa. Objetivo: localizar y documentar la entrada de la chincana antes que ellos. Condiciones: sin dañar el patrimonio, sin saltarnos la ciencia. Si alguien no está de acuerdo, este es el momento de decirlo. Nadie lo dijo, pero todos entendimos que estábamos aceptando una carrera contra algo más que un hombre con una teoría absurda. Era contra el tiempo, contra los rumores, contra nuestras propias grietas internas. Entonces, concluyó Elena, desde mañana trabajaremos más horas. Lo necesario para llegar antes. Fuera, una ráfaga de viento azotó la lona con tal fuerza que todos miramos hacia la entrada, como esperando que algo la levantara. No pasó nada. Pero sentí, y no fui el único, que la noche había escuchado nuestro pacto. Capítulo 8. Primera señal de la carrera. El aire de la mañana todavía tenía ese filo frío que cortaba la piel, pero a Miguel parecía no importarle. Corría, jadeando, con las manos vacías y la cara desencajada. Lo vi aparecer desde el borde sur de la explanada, donde la neblina se enredaba con las piedras como si quisiera ocultar algo. Están ahí, dijo, apenas frenando. 100 metros. Con trípodes, cintas métricas, midiendo todo. Carlos dejó de revisar los planos. Elena lo miró sin decir nada, pero sus ojos se afilaron. Sabíamos perfectamente qué significaba. La ruta sur era una de las posibles conexiones hacia la catedral. Y si Valdés había puesto un pie allí, no era para contemplar el paisaje. ¿Grabamos?, preguntó Luna, ya con la cámara medio encendida. Mateo negó con un gesto brusco. Si nos acercamos, nos acusarán de espionaje. Eso es justo lo que quieren. Elena cerró su carpeta. No solía alzar la voz, pero esta vez sonó como si dictara una sentencia. Ese acceso es restringido. Si se mueven ahí, es porque alguien les está abriendo la puerta, o porque piensan que nadie los detendrá. Un silencio denso se coló entre nosotros, roto solo por el paso firme de un hombre con chaleco oficial. El funcionario del Ministerio de Cultura traía un sobremarrón bajo el brazo y un gesto profesional que no dejaba margen a las buenas noticias. Doctora Morales, doctor Paredes. Hemos recibido quejas por daños al sitio. Hasta aclarar la situación, todo el trabajo quedará bajo revisión. La frase cayó como piedra en agua quieta. El tiempo se deformó. Imaginé a Valdés, en algún punto cercano, tomando café y sonriendo mientras nosotros nos enredábamos en papeles y sellos. Carlos intentó hablar, pero el funcionario ya estaba guardando su copia de la notificación. Miguel se secó el sudor con el dorso de la mano. Luna bajó la cámara. Elena, en cambio, no apartó la vista del sur, como si pudiera atravesar con la mirada la neblina y encontrar ahí la llave de todo. En ese instante entendí que la meta ya no era excavar con paciencia y método. La carrera había comenzado, y cada segundo perdido sería un regalo para el enemigo. Capítulo 9. Sellar el compromiso. El sol se hundía lentamente detrás de los muros ciclópeos, y por un instante, el mundo parecía contener la respiración. La luz del atardecer teñía de cobre las piedras, alargando sombras que parecían formar grietas invisibles sobre el valle. Nos habíamos reunido en el mirador, lejos del ruido metálico de las herramientas, como si instintivamente buscáramos un lugar donde las palabras pudieran pesar más que la tierra. Elena fue la primera en romper el silencio. No habló como directora de proyecto ni como arqueóloga. Habló como alguien que carga un peso desde hace demasiado tiempo. Cuando tenía 27 años, dijo, mirando el horizonte, cometí un error que casi me cuesta la carrera. No fue deshonestidad, ni negligencia, fue confiar en la persona equivocada. Y ese error todavía me persigue. Su voz no temblaba, pero había algo en sus ojos que la volvía más humana, más vulnerable. Por un momento, todos dejamos de ser excavadores, documentalistas o técnicos, éramos solo personas tratando de no naufragar en nuestras propias derrotas. Juan, que siempre parecía cargar con más silencio que voz, carraspeó. Cuando llegue el momento, dijo, los llevaré con don Pedro. Él sabe cosas que nosotros no deberíamos saber. No explicó más. No necesitaba hacerlo. Lo dijo como quien deja caer una llave sobre la mesa y espera a que alguien tenga el valor de usarla. Luna y Mateo intercambiaron una mirada cargada de electricidad silenciosa. Él sabía que ella sospechaba, ella sabía que él le ocultaba algo. Esa tensión flotaba entre ambos como una cuerda tensa que nadie quería cortar todavía. Carlos se enderezó, apoyando las manos sobre sus rodillas. Ya no es solo cuestión de investigación.
Tenemos un objetivo claro, encontrar la chincana antes que Valdés. Pero quiero que todos puedan mirarse al espejo cuando esto termine. Sin atajos sucios, sin trampas. Asentimos uno por uno. No había contrato, ni documento, ni firma. Era un juramento invisible, sellado por la luz moribunda del día y por algo que ninguno de nosotros se atrevía a nombrar, la certeza de que, al cruzar este punto, ya no habría regreso. Y mientras el último destello de sol se apagaba tras las colinas, tuve la extraña sensación de que alguien, en algún lugar de ese valle, acababa de escuchar nuestro pacto. Capítulo 10. Golpe mediático. El ruido del centro histórico siempre me había parecido un telón de fondo amable, tazas de café chocando, pasos apurados sobre el adoquinado, conversaciones mezcladas con el murmullo de turistas perdidos. Pero esa mañana, el sonido tenía filo. Se clavaba en mí como si cada campanada, cada voz, fuera un recordatorio de que alguien allá afuera quería verme caer. Carlos y yo estábamos sentados junto a la ventana, con el aroma del café recién molido envolviéndonos. Yo intentaba concentrarme en el calor de la taza entre mis manos, en el vaho que ascendía, pero el periódico abierto sobre la mesa tenía la habilidad de absorber toda la luz. El titular era grande, obsceno, casi teatral. No todos los arqueólogos son honestos, decía Valdés en la entrevista. Mi nombre no aparecía, pero no hacía falta. Las insinuaciones eran tan claras que parecían escritas con mi firma. Hablaba de errores graves, de manipulación de datos en investigaciones pasadas. Mi pasado, ese episodio que había pasado años intentando sepultar, estaba ahora sobre la mesa, literalmente. No le des más vueltas, murmuró Carlos, sin apartar la vista del artículo. Es provocación pura. Quise creerle, pero el reflejo de las miradas de los otros clientes en el cristal me decía lo contrario. Algunos fingían leer, otros removían su café con una lentitud estudiada, como si la cuchara pudiera extraer más chisme que azúcar. Por el rabillo del ojo vi a Mateo levantar su cámara. La apuntaba hacia mí con cautela, como si temiera que un movimiento brusco fuera a romper algo más que la imagen. No la publiques, le dije, sin mirarlo. Aún no lo sé, respondió. Tal vez sea mejor mostrar tu reacción que dejar que Valdés tenga la última palabra. No contesté. En ese instante, un pitido agudo interrumpió el silencio incómodo. Era el teléfono de Luna. Lo revisó, y una sonrisa apenas visible se formó en sus labios. Un colega YouTube me propone entrevistar a Valdés, dijo, como quien comenta el clima. Para tener las dos versiones. Podría ser interesante. Carlos la miró por encima de las gafas. Yo también. ¿Interesante para quién? Pregunté. Ella encogió los hombros. Para la audiencia. La gente quiere escuchar el conflicto de boca de los dos. En mi cabeza resonó una idea incómoda. Quizá Luna no estaba pensando en el equipo, sino en su canal. Y Valdés, con su retórica venenosa, sería un banquete para sus seguidores. El café ya estaba frío cuando cerré el periódico. Afuera, el Cusco seguía su rutina, vendedores ambulantes ofreciendo postales, turistas buscando el próximo lugar que fotografiar. Pero para mí, el día había cambiado de temperatura. El golpe de Valdés no era un simple comentario, era un aviso de guerra. Carlos pagó la cuenta y salimos a la calle. El aire olía a pan recién horneado mezclado con humo de combi. Pero debajo de ese olor estaba el otro, invisible y persistente, el del peligro que crece cuando alguien decide ensuciar tu nombre antes de competir contigo. Caminamos en silencio. Yo sabía que esa entrevista no sería la última estocada. Lo que venía sería más sucio, más directo. Y, si Valdés había empezado con mi pasado, temía imaginar con qué pensaba terminar. Capítulo 11. Voces del pasado. El viento, frío y persistente, bajaba desde las colinas como si quisiera arrancarnos de la tierra que pisábamos. Habíamos trabajado toda la mañana sobre un sector rocoso, las palas resonando contra piedra y metal. Cuando vi a Juan dejar su pico a un lado y caminar hacia mí con esa seriedad que solo mostraba cuando iba a decir algo importante. Doctora, empezó, sin preámbulos. Lo de Valdés no es solo una competencia de excavaciones. Es otra cosa. Sus ojos se desviaron hacia el muro ciclópeo, como si detrás de esas piedras alguien pudiera estar escuchando. Carlos, que repasaba los planos a mi lado, levantó la vista con un gesto interrogante. ¿Otra cosa? Pregunté, sin dejar de sostener la libreta. Juan se inclinó un poco más, bajando la voz. Hay historias que los viejos guardan, historias que no quieren que nadie, y menos ese hombre, toque.
No se trata de piedras, sino de lo que duerme bajo ellas. Esa última frase me dejó con un peso extraño en el estómago. Carlos le sostuvo la mirada, pero no replicó. Quizá porque, en el fondo, él también sentía que las palabras de Juan no eran mera superstición. A pocos metros, Miguel limpiaba herramientas. Su silencio no era casual. Noté cómo su mano se tensaba sobre el mango de la pala al escuchar fragmentos de la conversación. No intervino, pero su atención estaba anclada en cada palabra. Decidí cambiar el tono antes de que el ambiente se volviera más denso. Entiendo lo que dices, Juan. Pero no podemos trabajar sobre rumores. Necesitamos pruebas. A veces las pruebas se entierran por una razón, replicó, antes de volver a su tarea. Fue entonces cuando Luna, con su energía habitual, apareció sosteniendo la cámara como si fuera un escudo. Perfecto. Justo quiero grabar un segmento sobre la tensión cultural que se está creando. Esto va a dar para un video buenísimo. Mateo, que la seguía de cerca, frunció el ceño. ¿En serio vas a hablar de eso así, sin contexto? Si lo pones en tono de conflicto vas a alimentar a Valdés y a sus seguidores. No se trata de ayudar o no ayudar, se trata de contar lo que pasa, contestó Luna, apuntándole la lente a la cara. Baja la cámara, Luna, le dijo, con una calma forzada. No voy a discutir esto mientras grabas. Ella chasqueó la lengua y se apartó, pero dejó la grabación en pausa, no apagada. Entre ellos la tensión se podía cortar con un cuchillo. El viento volvió a soplar fuerte, levantando polvo que se coló sobre los planos de Carlos. Lo ayudé a sacudirlos, pero me quedé mirando las partículas suspendidas en el aire. Pensé en lo que había dicho Juan y, por un momento, tuve la sensación de que no éramos nosotros los que buscábamos algo aquí, sino que algo, o alguien, nos estaba midiendo el pulso. El resto de la jornada transcurrió con normalidad aparente, pero la conversación de esa tarde quedó resonando en mi mente como un eco. No era solo la carrera contra Valdés. Había un terreno invisible, hecho de historias antiguas y silencios deliberados, que tal vez sería más peligroso de cruzar que cualquier grieta bajo nuestros pies. Capítulo 12. Sombra en la grieta. La jornada había terminado, pero el campamento aún respiraba el calor agotado de las últimas horas de trabajo. Las herramientas, alineadas junto a la carpa principal, parecían guerreros rendidos, esperando el siguiente amanecer. El resto del equipo ya se había marchado a descansar. Solo Miguel permanecía allí, revisando que las palas quedaran limpias y las cuerdas enrolladas con el orden que Elena exigía. Un silencio espeso cubría Sacsayhuamán. No era el silencio natural de la noche andina, sino uno más denso, como si las piedras mismas escucharan. Se inclinó para atar una bolsa de lona cuando un crujido seco lo hizo detenerse. Giró la cabeza hacia el muro ciclópeo del sector restringido. Una fina línea de tierra se desprendía lentamente, deslizándose como un hilo de arena hasta sus botas. El corazón le dio un golpe contra las costillas. Avanzó con cuidado, tanteando el terreno con la linterna. La luz reveló una depresión reciente, un hundimiento donde antes todo parecía firme. Se agachó. Entre dos bloques colosales, una rendija negra se abría apenas, lo suficiente para dejar escapar un soplo frío que olía a piedra vieja y humedad. Acarició los bordes. No era una simple fisura, los cantos estaban suavemente pulidos, como si hubieran sido trabajados con intención. Tragó saliva. Fue entonces cuando oyó pasos. Leves, calculados, viniendo de algún punto en la oscuridad. Apagó la linterna instintivamente y se quedó inmóvil. A unos 20 metros, contra el perfil gris de las piedras, creyó ver una figura. Alta, quieta, observándolo. No podía distinguir el rostro, pero la postura transmitía algo que no era simple curiosidad. ¿Quién está ahí? Su voz se quebró, más débil de lo que esperaba. La figura no respondió. Un instante después, desapareció detrás de un saliente, como si se hubiera deshecho en la sombra misma. Miguel retrocedió sin apartar la vista del muro. Apenas recuperó el aire, corrió hacia la carpa donde Carlos revisaba unos planos. «Hay algo». «Una grieta», dijo, jadeando. Y alguien nos estaba mirando. Carlos lo miró fijo, dejando el lápiz sobre la mesa. «¿Valdés?», preguntó sin disimular la dureza en su tono. «No lo sé, pero no era uno de nosotros». En pocos minutos, Elena estaba allí. Se agachó frente a la abertura y encendió su linterna, dejando que el haz de luz se perdiera en la negrura.
El soplo frío volvió a rozarles el rostro. Podría ser una entrada, murmuró. O una trampa, replicó Carlos. Ella guardó silencio unos segundos, evaluando. Luego se incorporó. No nos precipitemos. Esto hay que estudiarlo con seguridad. Mañana vendremos con todo el equipo y el registro adecuado. Nadie entra aquí esta noche. Miguel asintió, aunque no apartó la vista de la grieta, como si temiera que pudiera cerrarse por sí sola o, peor aún, que algo pudiera salir de ella. Cuando se alejaron, el viento recorrió la abertura, produciendo un murmullo bajo, casi una palabra arrastrada desde las profundidades. Ninguno de los tres lo comentó, pero todos lo escucharon. Capítulo 13. El desafío público. El auditorio municipal estaba repleto, con un murmullo inquieto que parecía más propio de un mitin político que de una conferencia académica. Desde la penumbra de las últimas filas, yo observaba el escenario. El doctor Rafael Valdés, impecable en su chaqueta de cuero negra, caminaba hacia el estrado como quien ya ha ganado antes de empezar. Su sonrisa no era la de un científico, sino la de un hombre que sabe manipular un público hambriento de certezas. Un proyector iluminó la pantalla detrás de él, imágenes granuladas de túneles, figuras antropomorfas borrosas y luces difusas que parecían salidas de una película de bajo presupuesto. La voz de Valdés, grave y medida, resonó en las paredes. Estos pasajes no son simples túneles. Son arterias de una red subterránea construida por civilizaciones intraterrestres miles de años antes de los incas. Un murmullo excitado recorrió la sala. Vi a Luna, sentada 2 filas más adelante, levantar su cámara para grabar. Ella sabía que cualquier palabra de Valdés era combustible para su audiencia. A su lado, Mateo le susurró algo que la hizo bajar lentamente el dispositivo, con una mueca que no supe descifrar. Valdés siguió hablando, proyectando ahora imágenes del Cusco colonial superpuestas con diagramas de túneles. Por siglos, la ciencia oficial ha repetido una versión mutilada de la verdad. Y, lamentablemente, algunos colegas, hizo una pausa calculada, han demostrado que ni siquiera comprenden lo que tienen frente a sus narices. No me nombró, pero todos sabían a quién se refería. Sentí las miradas clavarse en mi nuca. No eran solo ojos curiosos, eran juicios, dudas y, en algunos casos, una satisfacción morbosa. Carlos, a mi izquierda, sacó una libreta y empezó a anotar cada afirmación de Valdés con un orden quirúrgico. No estaba escribiendo para hoy, estaba recopilando munición para una guerra que se libraría en otro campo, con otros tiempos. Mientras tanto, en el vestíbulo, un grupo de seguidores de Valdés repartía volantes impresos a todo color. Los recogí casi sin querer, mi foto, tomada de algún archivo público, con un titular que insinuaba negligencia y un error académico del que nunca podría desprenderme del todo. Era un golpe bajo, pero eficaz. La gente no recordaba los detalles, solo la mancha. Valdés cerró su exposición con una frase que arrancó aplausos de pie. No se trata de quien tiene el permiso oficial. Se trata de quien tiene el valor de revelar la verdad. No lo sabía aún, pero en ese instante dejó de ser un competidor y se convirtió en algo más peligroso. Un antagonista dispuesto a destruirnos, incluso antes de que halláramos la primera piedra significativa. Mientras la multitud lo ovacionaba, Carlos se inclinó hacia mí y dijo, casi sin mover los labios: esto ya no es solo ciencia, Elena. Es guerra. Yo asentí, con el volante arrugándose en mi mano. La próxima vez que estuviéramos en la misma sala, no sería como espectadora. Capítulo 14. Tentación en la sombra. La noche en Sacsayhuamán no es silencio, es un pulso. Un latido grave que se filtra entre las piedras, mezcla de viento, distancia y algo que no tiene nombre. Miguel lo siente mientras baja por el camino de tierra, la linterna del celular marcando un círculo tembloroso sobre el polvo. No hay luna. Solo el resplandor lejano de Cusco, como brasas apagadas contra la montaña. Está pensando en su esposa, en la deuda que no deja de crecer, cuando escucha el motor. Un auto oscuro se desliza hasta quedar a su altura, el ruido amortiguado como si hubiera ensayado llegar así. La puerta trasera se abre. Buenas noches, maestro Miguel. La voz de Rafael Valdés no necesita presentación. Ya la ha oído en videos, entrevistas y rumores. Él sonríe como quien conoce un secreto que todavía no ha decidido compartir. Caminos solitarios a estas horas, peligrosos. Miguel no responde. El aire huele a gasolina tibia y cuero nuevo. No voy a dar rodeos, continúa Valdés, recostado con naturalidad. Sé que el equipo de la doctora Morales encontró algo.
Pequeño, pero prometedor. Una grieta, tal vez. La luz de la linterna tiembla. Miguel siente un cosquilleo en la nuca. ¿Lo está adivinando o alguien le habló? Podemos ayudarnos mutuamente, prosigue Valdés. Yo necesito acceso. Usted necesita, abre un sobre y lo deja asomar apenas. Papel y billetes frescos, resolver problemas que no son científicos. El silencio del camino se hace más espeso. Miguel piensa en lo que ganaría, en lo que perdería, y en cómo una puerta de piedra puede pesar menos que una deuda. La historia la escriben quienes llegan primero, remata Valdés, tendiéndole una tarjeta con su nombre y un número escrito a mano. Piénselo, pero no demasiado. Las oportunidades se enfrían rápido en la montaña. El auto se aleja sin prisa, dejando en el aire un zumbido que se mezcla con el viento. Miguel se queda quieto, el sobre ausente pero la idea ardiendo como si ya la llevara en el bolsillo. Mira hacia arriba, hacia el perfil negro de los muros incas, y siente que esta noche no está solo. Capítulo 15. El permiso en la cuerda floja. La llamada llegó antes de que amaneciera del todo. Carlos no suele sonar nervioso por teléfono, pero esa vez su voz tenía un filo seco. Nos han citado en el ministerio. Urgente. Afuera, la luz del Cusco todavía era azul. Caminamos hasta la camioneta en silencio, el frío calando entre los huesos y las ideas. En mi cabeza, el eco de la conferencia de Valdés seguía vivo, su sonrisa engreída, sus frases diseñadas para corroer la confianza ajena. La oficina del Ministerio de Cultura no huele a cultura. Huele a café recalentado y papel envejecido. Un hombre de traje gris nos recibió sin mirar mucho a los ojos. Sobre su escritorio, un expediente manchado de humedad. Lo abrió con un gesto casi ceremonioso. Han llegado quejas formales, dijo, hojeando documentos como si fueran cartas marcadas. Alegan que su excavación está generando daños potenciales en la estructura de Sacsayhuamán. Carlos cruzó los brazos, apoyando el peso sobre un pie. ¿Quién las presentó? El funcionario sonrió con un gesto que no era sonrisa. Las denuncias son anónimas, pero digamos que provienen de personas con conocimiento del área. Elena se inclinó hacia adelante. Sus manos estaban juntas, pero los nudillos tensos delataban la presión interna. Cumplimos con todos los protocolos. Tenemos informes diarios, mediciones, fotografías. Lo sé. Pero no se trata solo de cumplir. Se trata de demostrar que cumplen, dijo el hombre, subrayando la palabra como si fuera un dictamen. Sentí cómo se iba formando en mi estómago un nudo idéntico al de las veces que te acusan de algo que sabes no hiciste, pero no tienes cómo probarlo en ese instante. Afuera, la calle estaba viva con el ruido de combis y vendedores, y por un segundo tuve la sensación absurda de que el mundo seguía girando igual, aunque a nosotros nos estuvieran serruchando el piso. El celular de Elena vibró. Lo leyó rápido y su expresión cambió a una mezcla de rabia y resignación. Es Luna, dijo. Valdés ya está hablando del daño irreparable en sus redes. Carlos respiró hondo. Esa inhalación lenta que conozco bien, el preludio de una decisión que nadie quiere tomar. Tenemos que blindarnos. Ahora. Cada procedimiento, cada imagen, cada testimonio. Si nos suspenden el permiso, todo termina, y él gana. Miré al funcionario. En su escritorio, un sello rojo esperaba a que alguien lo usara. Sentí que todo nuestro trabajo dependía de si esa tinta tocaba o no un papel. Salimos del edificio con la luz de la mañana reflejándose en las cúpulas coloniales. No hablamos. No hacía falta. El permiso que nos mantenía en juego estaba en la cuerda floja, y Valdés estaba sacudiendo la soga. Capítulo 16. La grieta y el derrumbe. El aire de la mañana estaba cargado de un frío seco, de ese que se mete en los huesos aunque el sol ya haya trepado sobre las murallas de piedra. El terreno, endurecido por semanas de trabajo, crujía bajo las botas. No había nada que indicara que ese día sería distinto, hasta que lo fue. El golpe llegó como un rugido sordo, un temblor breve, como si algo se hubiera agitado en las entrañas de la tierra, recorrió la zanja donde Miguel trabajaba agachado. Su pala golpeó piedra y, antes de que pudiera apartarse, el suelo bajo su pie derecho cedió. Un chorro de polvo le cubrió el rostro y un grito cortó el silencio. ¡Ayuda! Corrí sin pensar. Juan ya estaba medio dentro del boquete, aferrando la pierna atrapada de Miguel, mientras Carlos movía piedras con una urgencia calculada, casi quirúrgica. No lo muevan así, ordenó Elena, acercándose a pasos largos. Si hay más terreno suelto,
podríamos provocar otro derrumbe. Pero el verdadero derrumbe ya estaba ahí, no en el suelo, sino en la mirada de todos al descubrir la oscuridad que se abría bajo el tobillo de Miguel. Una grieta, estrecha y húmeda, que no aparecía en ningún plano oficial. Mientras Juan y Carlos trabajaban para liberar la pierna, yo vi cómo Elena se inclinaba, no con el miedo de quien enfrenta un peligro, sino con la fascinación de quien vislumbra una puerta prohibida. La lámpara portátil iluminó apenas el inicio de la hendidura, relieves irregulares en la roca, símbolos que parecían respirarle en la cara. Elena, dijo Juan, con un tono que no había usado antes, grave y contenido. Esto no es lugar para quedarse mirando. Ella no respondió. Sacó la cámara fotográfica como si el acto de registrar fuese tan vital como rescatar a Miguel. Tomó 3 disparos rápidos, las manos firmes pese al polvo y el caos. Yo escuché a Miguel maldecir, apretando los dientes, más por la sensación de estar atrapado que por el dolor real. Finalmente, la piedra cedió. Entre Carlos y Juan lograron sacarlo. La pierna estaba magullada, pero intacta. Miguel no quiso ni mirar hacia atrás, se apartó cojeando, sudando frío. Elena, en cambio, no apartó la vista de la grieta. Sus labios se movieron, apenas un murmullo. Esto no debería estar aquí. Yo vi a Juan tensar la mandíbula. Sabía algo. Lo noté en la forma en que evitó mirarnos y en cómo apretó los puños, como si sus dedos pudieran contener una historia que no quería que saliera. A lo lejos, el viento se filtró por la abertura y dejó escapar un sonido hueco, casi un susurro. No sé si fue la corriente o la imaginación, pero juraría que dijo algo. Algo que no entendí y que, por primera vez en semanas, me hizo desear que Valdés nunca encontrara este lugar. Escena 17. Permiso en riesgo y fractura mediática. La mañana huele a papel viejo y a café recalentado. El escritorio improvisado en la oficina temporal está cubierto de carpetas, copias borrosas de planos y una pila de tazas manchadas. El ventilador del techo gira lento, como si también estuviera cansado de nosotros. Carlos está encorvado sobre su laptop cuando lo escucho murmurar un mierda apenas audible. No me gusta ese tono. Lo conozco lo suficiente como para saber que no es por un error de tipeo. Llegó la notificación, dice, sin levantar la vista. Camino hasta él y me inclino para leer, un sello oficial del Ministerio de Cultura, párrafos formales, en medio, la orden clara, suspensión inmediata de la excavación por denuncias de daños al patrimonio. Es como si el aire se espesara de golpe. La grieta de ayer todavía está fresca en mi memoria, la oscuridad, los símbolos, la sensación de que habíamos abierto una puerta que alguien quería mantener cerrada, y ahora esta orden es un candado frío y burocrático. Valdés, susurro, y Elena me mira como si le hubiera leído la mente. Ella no dice nada, pero sus dedos tamborilean sobre la mesa. Es su manera de contener la rabia. Luna entra en la oficina, móvil en mano, con esa energía eléctrica que siempre trae las malas noticias disfrazadas de oportunidades. Creo que puedo arreglarlo, anuncia. Si entrevisto a Valdés para mi canal, podemos mostrar las dos versiones. Generaría tráfico y presión pública para que no cierren el proyecto. Mateo, que estaba junto a la ventana, gira de golpe. ¿Estás loca?, le espeta. Le darías escenario para sus mentiras. ¿No ves que es justo lo que quiere? No se trata de él, se trata de nuestra visibilidad, responde ella, cruzándose de brazos. La gente tiene que saber que existimos. La gente tiene que saber la verdad, no un show. Mateo da un paso hacia ella, y por un segundo pienso que la discusión se va a ir de las manos. Carlos interviene, con voz grave. Ya tenemos suficiente presión externa. No necesitamos una guerra interna, pero las palabras no logran enfriar el ambiente. Luna guarda su teléfono sin decir nada, pero su gesto es puro filo. Seo de la oficina y cierra la puerta con un golpe seco que resuena más de lo que debería. El silencio que queda es incómodo, como si todos evitáramos mirarnos demasiado tiempo. Elena se queda observando el documento del ministerio. Puedo ver en sus ojos la suma de todos los problemas, la grieta, Valdés, la prensa, y ahora, la posibilidad real de que todo termine aquí. Yo, en cambio, no dejo de pensar en algo más inquietante. Si esta orden se convierte en cierre definitivo, Valdés no solo ganará, nosotros perderemos mucho más que una excavación. Perderemos la historia antes de que pueda contarse. Y siento, en lo más hondo, que hay quienes en este equipo ya están considerando contársela a otro. Capítulo 18.
la oferta peligrosa. La lluvia fina comenzaba a encharcar los adoquines de la plaza de armas cuando entré al café. El calor húmedo del interior me envolvió de inmediato, junto con el aroma a café recién molido y canela. Me quité la capucha, escaneando el lugar hasta que lo vi, un hombre corpulento, barba perfectamente recortada, sentado en una esquina junto a la ventana, como si estuviera esperando un confesionario más que una reunión. Se levantó apenas me acerqué. Mateo, dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una contraseña. Por aquí, nos sentamos. Afuera, la plaza vibraba con el murmullo de turistas y músicos callejeros, pero aquí dentro todo estaba contenido, como si la conversación que estábamos por tener no debiera existir. Sacó su teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No voy a andarme con rodeos, empezó, mientras el mozo nos servía 2 tazas humeantes. Tengo clientes que pagarían muy bien por imágenes exclusivas de tu excavación. Tomas únicos, de preferencia de las zonas que no han mostrado al público. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Me aclaré la garganta. ¿Clientes? Repetí, intentando mantener la voz neutra. Productoras internacionales, plataformas de streaming, gente que sabe lo que tiene entre manos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y sí, también el doctor Valdés. Él pagaría aún más. El nombre golpeó la mesa como un cubo de hielo cayendo en agua caliente. Afuera, alguien golpeaba un tambor con un ritmo que parecía acoplarse al latido en mis sienes. El productor se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No se trata de traicionar a nadie, mintió con una sonrisa medida. Solo de adelantarse. Ganar visibilidad. Convertirte en la fuente oficial cuando la historia explote. Pensé en Luna, en cómo ella siempre buscaba el ángulo viral. Pensé en Elena, y en la forma en que se le tensaba la mandíbula cada vez que escuchaba el nombre de Valdés. Pensé, sobre todo, en mi cuenta bancaria y en las deudas que me pesaban como piedras en los bolsillos. No puedo, empecé, pero él me interrumpió, deslizando un sobre grueso bajo la taza. Piénsalo, Mateo. Nadie tiene por qué saberlo. El sobre permaneció allí, sucio de café en una esquina, como un corazón oscuro latiendo en la penumbra. Afuera, la lluvia se volvió aguacero. Dentro, el productor sonrió, como si ya hubiera ganado. Me quedé mirando ese sobre, sintiendo que no era dinero lo que me ofrecía, sino una grieta. Una grieta por donde todo, la lealtad, el proyecto, incluso yo mismo, podría derrumbarse. Capítulo 19. La confesión de Juan y el encuentro con don Pedro. El amanecer en Sacsayhuamán tenía un frío que se colaba por las costuras de la ropa y se alojaba en los huesos. El campamento aún estaba a medio despertar. Un par de tazas de café humeaban sobre la mesa improvisada, y el silencio solo se rompía por el golpeteo lejano de algún martillo ajustando andamios. Juan, en cambio, no tocaba su taza. Llevaba horas sentado, los codos sobre las rodillas, mirando un punto invisible en el suelo. Cuando Elena salió de la carpa, lo encontró así. «No dormiste nada», dijo, más como una constatación que como una pregunta. Juan levantó la vista. Sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y decisión que precede a las confesiones importantes. «Doctora, hay algo que no le he dicho. Algo que usted tiene que saber antes de seguir escarbando». Elena lo estudió en silencio. Juan no era de los que dramatizaban. Cuando hablaba así, había peso detrás. «Camina conmigo», le indicó. Salieron del perímetro de la excavación. Los primeros rayos de sol bañaban los muros incas, resaltando el brillo húmedo de la piedra. El aire olía a tierra fría y eucalipto. A unos metros del campamento, Juan se detuvo. «Mi abuelo me enseñó que las chincanas no son solo pasadizos. Son lugares donde se guarda lo que no debe ser tocado. Él me hizo prometer que, si algún día me encontraba con gente como usted, que busca respuestas, yo los llevaría a quien todavía las recuerda, y que entiende lo que se arriesga si se despierta lo que duerme ahí abajo». Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. «¿A quién?» «A don Pedro», respondió Juan. «Vive en las afueras, en una casa vieja mirando hacia los cerros. No recibe a cualquiera, pero si voy con usted, nos atenderá». No dijo más. Emprendieron el camino en la camioneta de Carlos, quien aceptó llevarlos sin hacer demasiadas preguntas. Miguel se ofreció a acompañar, pero Juan lo rechazó con un gesto seco. El trayecto fue un ascenso constante por una carretera estrecha, flanqueada por matorrales y terrazas de cultivo abandonadas.
La ciudad quedaba atrás como un tapiz rojizo y dorado. Cuando el camino se volvió de tierra, Juan indicó a Carlos que detuviera el motor. Frente a ellos, una construcción de adobe y piedra resistía el paso del tiempo. En la entrada, un anciano de rostro arrugado como cuero seco los observaba, apoyado en un bastón tallado con símbolos que Elena no reconoció de inmediato. Así que esta es la doctora, dijo el viejo, sin saludar. La que busca la boca de piedra. Elena sintió que las palabras le atravesaban como una ráfaga. Vengo a aprender, no a profanar, respondió con calma. Don Pedro ladeó la cabeza, evaluándola. Luego hizo un gesto para que lo siguieran. El interior de la casa olía a madera ahumada y hierbas secas. Sobre una mesa, había un mapa dibujado a mano, tan antiguo que el papel parecía a punto de deshacerse. Ese es el verdadero plano de las chincanas, dijo el anciano. No el que enseñan en las universidades. Aquí están las rutas, los guardianes y los lugares donde la piedra habla. Juan guardó silencio, con el sombrero en la mano. Elena se inclinó para mirar. Entre los dibujos, reconoció la misma secuencia de símbolos que había visto tallada en la grieta del derrumbe. Esto lo encontramos hace 2 días, murmuró. Don Pedro la miró fijo. Entonces ya es tarde. La piedra sabe que la miraron. Y si la piedra despierta, no habrá muro que la contenga. Capítulo 20, la grabación de Miguel. La puerta se abrió con un golpe seco. Miguel entró sin saludar, la gorra empapada por la llovizna y los ojos oscuros, como si hubiera pasado la noche entera en vela. Necesitamos hablar, dijo, cerrando detrás de sí. Elena levantó la vista de los mapas extendidos sobre la mesa. Carlos dejó el café a medio camino hacia la boca. No era común ver a Miguel con esa rigidez en la mandíbula. Siéntate, ordenó Elena, intentando que su voz no sonara tan urgente como lo sentía. Miguel permaneció de pie. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su celular, un modelo viejo con la pantalla resquebrajada. Anoche, tragó saliva, anoche me reuní con Valdés. El aire en la oficina se volvió más denso. Carlos se enderezó en la silla. ¿Qué hiciste? Su tono sonó más preocupado que acosador. No lo busqué yo. Me encontró. Me ofreció dinero, la palabra salió como si le quemara en la lengua. Mucho dinero. A cambio de dejarlo entrar de noche a la excavación. Elena sintió un nudo frío en el estómago. La imagen de Valdés, con esa sonrisa cínica y las manos siempre escondiendo algo, se clavó en su mente. ¿Aceptaste? Preguntó. Miguel negó con la cabeza, aunque no con la rapidez que a ella le habría gustado. No. Pero, grabé la conversación. Puso el teléfono sobre la mesa y buscó un archivo. El silencio del cuarto se quebró con un clic, y la voz grave de Valdés llenó el espacio. No tienes que ensuciarte las manos. Solo déjame pasar. Te pagaré el doble de lo que ganas aquí en un mes. Si no, te juro que haré que suspendan el proyecto. Tengo contactos en el ministerio, sé cómo hundirlos. Carlos apretó los puños sobre las rodillas. Elena cerró los ojos un instante, escuchando la amenaza repetirse como un eco venenoso. Es suficiente, dijo Carlos, deteniendo la reproducción. Con esto podemos hundirlo. Elena no respondió enseguida. Miró a Miguel, que mantenía la mirada baja, como un niño que confiesa demasiado tarde. Finalmente asintió. Luna y Mateo tienen que verlo. Hoy mismo, en la sala contigua, Luna escuchó el audio con los auriculares puestos, sus cejas arqueándose a medida que avanzaba la grabación. Cuando terminó, se los quitó despacio y se volvió hacia Mateo. Esto es dinamita. También es peligroso, replicó él. Si lo publicamos, Valdés nos va a atacar con todo lo que tenga. Ya lo está haciendo. Luna agarró su cámara. La diferencia es que ahora tenemos munición. No hubo más discusión. Se encerraron durante horas, editando un video que mezclaba imágenes de las excavaciones, primeros planos de las piedras con los grabados recién hallados y el audio de Valdés como telón de fondo. El montaje estaba diseñado para que cada amenaza del ufólogo quedara en contraste con las imágenes limpias del trabajo arqueológico. Cuando lo subieron, no tardó en explotar. En menos de 3 horas, las notificaciones comenzaron a inundar los teléfonos, comentarios, compartidos, reacciones furiosas contra Valdés. Algunos medios locales pidieron autorización para reproducir el material. Incluso un periodista limeño llamó a Elena para invitarla a un programa nocturno.
Carlos observó todo con una mezcla de alivio y cautela. Esto nos da aire, pero también le hemos declarado la guerra, advirtió. Elena asintió, mirando por la ventana hacia el cielo encapotado sobre Cusco. No sabía si la tormenta que se acercaba era solo climática o algo más profundo. El celular de Miguel vibró sobre la mesa. Él lo miró, y su rostro perdió el poco color que le quedaba. «Es de Valdés», murmuró. Nadie dijo nada. Afuera, las primeras gotas golpeaban los techos de teja, como un tambor que anunciaba que la batalla apenas comenzaba. Capítulo 21. El video de Mateo y la pista definitiva. El cursor parpadeaba sobre la pantalla, congelando un fotograma borroso. Mateo se inclinó hacia adelante, los ojos ardientes por la falta de sueño. ¿Era eso una serpiente tallada en la roca? Mateo ajustó el contraste de la imagen. La luz tenue de su laptop en la habitación del hostal proyectaba sombras movedizas sobre las paredes. Allí, apenas visible entre las grietas del derrumbe, estaba la silueta de una serpiente entrelazada, idéntica a la que don Pedro había descrito la noche anterior. «Mierda», murmuró, los dedos temblorosos sobre el teclado. Había revisado horas de grabaciones, pero esta era la prueba que necesitaban. La pista definitiva. Con un movimiento rápido, envió un mensaje al grupo. Encontré algo. Urgente. En menos de 20 minutos, Elena y Carlos irrumpieron en su habitación, el cansancio de la jornada borrado por la urgencia. Luna llegó detrás, la cámara ya encendida, capturando cada segundo. Aquí, Mateo señaló la pantalla. Justo detrás de la grieta. Es la marca de la que habló don Pedro. Elena contuvo el aliento. La imagen era borrosa, pero inconfundible. Esto nos da la ubicación exacta, dijo Carlos, trazando líneas imaginarias en el aire. Si combinamos esto con la leyenda, sabemos dónde cavar, terminó Elena, la voz cargada de una determinación que no había tenido en semanas. Fuera, en la oscuridad del Cusco, las luces de otro equipo se movían cerca de Sacsayhuamán. Valdés no iba a esperar. Tenemos que ir ahora, susurró Luna, la mirada fija en la ventana. O él llegará primero. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La carrera había comenzado. Capítulo 22. Carrera contra la noche. La luna era una guadaña afilada sobre Sacsayhuamán cuando Elena pisó la tierra suelta junto al muro ciclópeo. Cada paso crujía como una advertencia. Demasiado ruido, pensó, pero el tiempo se había agotado. Valdés ya venía. Carlos señaló hacia el norte, donde las sombras de los muros incas se alargaban como dedos huesudos. Ahí. Don Pedro dijo que la serpiente tallada mira al nevado Ausangate, susurró, ajustando la lámpara frontal. Juan, sudando a pesar del frío, se detuvo bruscamente. Escuchen, un motor lejano rompió el silencio. Miguel apretó los puños. Son ellos. Luna y Mateo se agacharon tras unas rocas, las cámaras listas. La pantalla de visión nocturna de Mateo mostró 3 vehículos avanzando por el camino sur. Valdés no venía solo. Elena se arrodilló junto a la grieta descubierta semanas atrás. Ahora, a la luz de las linternas, la marca era inconfundible, una serpiente de piedra, sus escamas talladas con precisión milimétrica, los ojos vacíos como si vigilaran algo más abajo. Es la entrada, confirmó Juan, tocando el símbolo con reverencia. Rompía su promesa, pero sus dedos no temblaron. Mi abuelo decía que solo los puros de corazón pueden cruzar. Un grito resonó a 200 metros. Linternas barrieron la oscuridad. ¡Rápido!, urgió Carlos. Si removemos estas piedras. No, cortó Elena, señalando el grabado. No es un derrumbe. Es una puerta. Y tiene mecanismo. Sus dedos siguieron el contorno de la serpiente hasta encontrar una depresión circular. Al presionar, un crujido retumbó bajo sus pies. Las luces se acercaban. Valdés gritaba órdenes. Justo cuando la piedra comenzaba a ceder, Miguel señaló horrorizado el cielo. El relámpago. No hay tormenta. Un destello cegador iluminó el muro. Por un segundo, Elena juró ver los ojos de la serpiente brillar con luz propia. Entonces la tierra se abrió bajo ellos. Capítulo 23. El enfrentamiento en la entrada. Las linternas de Valdés cortaron la oscuridad como cuchillos, revelando su sonrisa triunfal mientras sus hombres rodeaban el muro de la serpiente. Elena sintió el pergamino de don Pedro arder en su bolsillo. Esa prueba era su única arma contra el hombre que intentaba robarles la historia. Morales. Rugió Valdés,
apartando las ramas con un bastón de trekking adornado con runas falsas. ¿Tan bajo has caído que robas hallazgos ajenos? Carlos interpuso, los documentos oficiales extendidos como un escudo. Tenemos permiso del ministerio. Ustedes son los intrusos. Mateo enfocó su cámara, capturando el momento en que dos guardias de Valdés bloquearon el acceso a la entrada. La transmisión en vivo de Luna ya superaba los 10.000 espectadores. ¿Permiso? Valdés rió, señalando las cámaras de su equipo. El mundo verá cómo la rigurosa ciencia esconde la verdad. Elena avanzó, sintiendo el peso de las semanas de acusaciones. Con un movimiento calculado, sacó el pergamino. Don Pedro nos dio aquí. Esto prueba que los incas construyeron esta chincana. No sus fantasías extraterrestres. El viento arremolinó polvo alrededor de ellos cuando Miguel, con voz más firme de lo esperado, añadió, y esto prueba sus mentiras. Presionó play en su teléfono. La voz de Valdés resonó en la noche, ofreciendo sobornos. Los hombres del ufólogo retrocedieron. Valdés palideció, pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el suelo. Desde la entrada entreabierta, un chorro de aire helado empujó hacia afuera, apagando las linternas. Juan gritó una advertencia en quechua que nadie entendió. Luego, las piedras comenzaron a moverse solas. Capítulo 24. La primera luz dentro de la chincana. El aire dentro del túnel olía a tierra comprimida por siglos. Elena alzó su lámpara frontal, revelando paredes de piedra tan perfectamente ensambladas que ni un alfiler hubiera cabido entre ellas. Algo en aquella perfección geométrica le erizó la piel. Los incas no construían túneles así. No para humanos. Aquí, susurró Carlos, deteniéndose bruscamente. El muro. La luz reveló una barrera de piedra pulida, adornada con el mismo símbolo de serpiente que habían visto en la superficie. Pero ahora, bajo la iluminación rasante, los grabados parecían moverse. Juan se santiguó en quechua. Mi abuelo decía que estos muros respiran, musitó, tocando una hendidura circular en el centro. Que solo se abren para los puros de corazón. Miguel retrocedió un paso. ¿Escuchan eso? Un zumbido subterráneo, más vibración que sonido, recorrió el pasillo. Las cámaras de Luna y Mateo parpadearon, afectadas por alguna interferencia. Elena extendió la mano hacia el símbolo. En el último segundo, Carlos la detuvo. Espera. Mira esto. Señaló unas marcas apenas visibles junto a la serpiente. Pictogramas que mostraban figuras arrodilladas ante el muro, ofreciendo sangre. Luna palideció, alejando su cámara. No grabé eso. Juan asintió gravemente. No para abrir. Para sellar. Algo que no debía salir. El zumbido aumentó. Pequeñas piedras se desprendieron del techo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el muro tembló. La serpiente de piedra se partió en dos exactamente por la mitad, revelando una rendija oscura. Un chorro de aire helado apagó todas las lámparas. En la oscuridad total, algo raspó la piedra del otro lado. Capítulo 25. Amanecer en la entrada. El primer rayo de sol rozó las piedras milenarias de Sacsayhuamán, dorando la entrada recién descubierta de la chincana. Elena Morales, con los nudillos blanquecinos alrededor de su cuaderno de campo, contempló el murmullo de la multitud congregada, vecinos, ancianos de la comunidad y el representante del Ministerio de Cultura, todos expectantes. Habían ganado la carrera contra Valdés, pero ahora el verdadero desafío comenzaba. Demostrar que el hallazgo era tan valioso como legítimo. Juan se adelantó, rompiendo el círculo de silencio. Sus pasos resonaron sobre la tierra compactada mientras se dirigía a los presentes. Las arrugas en su frente se marcaban más que nunca bajo la luz matutina. Esto no es solo una cueva, dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. Es una página de nuestra historia que casi se pierde en manos de charlatanes. Elena notó el temblor en sus manos al sostener el pergamino que don Pedro les había entregado. La promesa que lo había atado durante años se deshacía en palabras, y el alivio en sus ojos era tan palpable como el riesgo que aún flotaba en el aire. Si el ministerio decidía que el hallazgo era demasiado sensible, podrían clausurarlo todo. Carlos se acercó al funcionario del ministerio, desplegando planos y fotografías de los símbolos tallados en el muro interior. Compare estos grabados con los registros del Templo del Sol, indicó, señalando las espirales idénticas a las de la grieta inicial. No hay duda, es obra inca, no un portal extraterrestre. El funcionario asintió, pero su mirada se desvió hacia Miguel, quien sostenía su teléfono como un talismán.
La grabación de Valdés ofreciendo sobornos había sido decisiva, pero también había expuesto la fragilidad del equipo. ¿Y si Valdés insiste en que falsificamos las pruebas?, susurró Miguel. Elena intervino antes de que la duda creciera. No lo hará. Su credibilidad está hecha añicos, siempre que nosotros sigamos siendo impecables. En ese momento, un grito proveniente del interior de la chincana cortó el aire. Luna, que se había adentrado con su cámara, emergió corriendo, el rostro desencajado. «Hay algo ahí dentro», jadeó, agarrando el brazo de Mateo. Algo que no aparece en los planos. La multitud contuvo el aliento. Elena intercambió una mirada con Carlos. El acuerdo con el ministerio, la reputación recuperada, incluso la derrota de Valdés, nada importaba frente a esa revelación. La chincana guardaba más secretos. Y ahora, todos los ojos estaban puestos en ellos para descubrirlos. Capítulo 26. Reivindicaciones. El murmullo de la multitud en la plaza de armas del Cusco se elevó como un río embravecido cuando Elena Morales subió al improvisado estrado. Las cámaras de Luna y Mateo enfocaron sus manos temblorosas al desplegar los planos de la chincana sobre la mesa. No eran solo líneas y medidas, eran la prueba de que la verdad, cuando se excavaba con paciencia, siempre emergía. Estos símbolos, Elena señaló las fotografías ampliadas de los grabados en el muro interior, no son tecnología alienígena. Son la firma de los arquitectos incas, la misma que aparece en el Coricancha y en Ollantaytambo. Entre el público, el doctor Rafael Valdés se removió en su asiento. Su chaqueta de cuero, antes impecable, ahora parecía arrugada como su reputación. Carlos interceptó su mirada y sostuvo un documento del Ministerio de Cultura que validaba su permiso. Un gesto pequeño, pero suficiente para que Valdés apretara los puños. Luna ajustó el micrófono mientras Mateo enfocaba hacia la multitud. «Hace un mes, nos acusaron de ocultar la verdad», dijo Elena, con una voz que ya no titubeaba. «Hoy, les muestro que la verdad nunca se esconde. Se protege». Al mencionar la beca perdida, una periodista del fondo levantó la mano. «¿Y el error en su investigación en el 2012? Elena respiró hondo. Esta vez, no hubo necesidad de evasivas. Fue un error de procedimiento, sí. Pero nunca de ética. Mostró un correo reciente del decano de la Universidad de Lima, exonerándola públicamente. La ciencia no se trata de ser infalible. Se trata de corregir. Los aplausos estallaron, pero fue la mirada de Juan, asintiendo desde la primera fila, lo que le selló el corazón. Él, que había roto una promesa familiar por proteger algo mayor, entendía el peso de esa redención. Valdés se levantó para irse, pero no antes de que Mateo lo captara en cámara. Algo en su expresión detuvo a Elena, no era rabia, sino una curiosidad febril. Mientras empujaba la puerta del café donde solían reunirse, Luna susurró: «¿Vieron? ¿Llevaba algo en el bolsillo?» Parecía un trozo de cerámica. Carlos siguió su mirada. No cualquier cerámica. El borde tenía el mismo diseño de serpientes entrelazadas que don Pedro describió. La chincana había sido encontrada, pero al parecer, no todos sus secretos estaban en su equipo. Capítulo 27. Custodia compartida del pasado. El aire dentro de la chincana olía a tierra húmeda y siglos de silencio. Las lámparas portátiles proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, iluminando los símbolos tallados que habían resistido el paso del tiempo. Elena Morales pasó los dedos por las marcas, sintiendo la aspereza bajo sus yemas, como si la roca quisiera contarle su historia. «Es increíble», murmuró Carlos a su lado, ajustando las gafas. «No es solo un túnel. Es una obra de ingeniería, una prueba tangible de lo que los incas fueron capaces de construir». Elena asintió, pero su mente estaba en otra parte. No solo en la importancia arqueológica del hallazgo, sino en lo que significaba para todos ellos. Para Juan, que había roto su promesa familiar para proteger la verdad. Para Miguel, que había elegido la lealtad sobre el dinero. Incluso para Luna y Mateo, cuyas cámaras ahora documentaban no un espectáculo, sino un legado. Fuera, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. En la entrada de la chincana, los representantes del Ministerio de Cultura y los líderes de la comunidad local esperaban, expectantes. Elena respiró hondo antes de salir, sintiendo el peso del momento. ¿Listos?, preguntó Carlos, sosteniendo el documento que habían preparado. Elena asintió. Bajo la última luz del día,
firmaron el acuerdo que aseguraba que el hallazgo sería investigado en conjunto, arqueólogos y locales, ciencia y tradición, pasado y presente. Juan, de pie junto a Miguel, observó con una mezcla de alivio y orgullo. Había cumplido con su palabra, pero también había encontrado una manera de honrar a su familia sin traicionar la verdad. Mientras los obreros sellaban temporalmente el acceso para su preservación, Luna y Mateo grabaron sus reflexiones finales frente a la cámara. Esto no termina aquí, dijo Luna, su voz más seria de lo habitual. Es solo el comienzo de entender lo que realmente hay bajo estas piedras. Mateo asintió, añadiendo, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esa historia se cuente bien. Elena los miró, satisfecha. Habían llegado como un equipo fracturado por egos y ambiciones, pero ahora compartían algo más fuerte, un propósito común. En la distancia, el murmullo de la ciudad se mezclaba con el viento. La carrera había terminado, pero la verdadera exploración, la que importaba, apenas comenzaba. Mientras las sombras de la noche envolvían Sacsayhuamán, una última pregunta flotó en el aire, susurrada por las piedras mismas. ¿Qué más secretos guardarán estas paredes? Capítulo 28. Presentación oficial. El murmullo expectante del auditorio se apagó en el instante en que Elena Morales pisó el atril. Las luces cálidas del salón principal de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco se reflejaron en las pantallas que mostraban una imagen en alta resolución, los símbolos tallados en la roca de la Chincana, aquellos mismos que habían encontrado en la grieta bajo Sacsayhuamán. Elena respiró hondo antes de comenzar. 2 semanas atrás, ese descubrimiento había sido solo un rumor entre piedras y sombras. Ahora, bajo el escrutinio de académicos, autoridades y la prensa internacional, cada palabra debía ser precisa. A su lado, Carlos ajustó los papeles con un gesto de complicidad. Sabían que este no era solo el cierre de una investigación, sino la reivindicación de todo lo que habían defendido. Lo que hoy presentamos, comenzó Elena, su voz firme resonando en los altavoces, no es solo un túnel. Es una puerta a la historia que nos fue negada durante siglos. Las cámaras de Luna y Mateo capturaron cada detalle desde los laterales, transmitiendo en vivo para sus seguidores. En la primera fila, Juan, vestido con un traje que parecía prestado, asintió con solemnidad. Miguel, a su lado, se aferraba a los brazos de su butaca como si aún no creyera estar allí. Carlos tomó la palabra para detallar los hallazgos técnicos, la datación preliminar, la alineación con los registros incas, la conexión con las leyendas locales que don Pedro había compartido. Pero fue cuando mencionó el papel de Juan que el ambiente se cargó de emoción. Sin su valentía al romper una promesa familiar por proteger la verdad, dijo Carlos, mirándolo directamente, este descubrimiento habría caído en manos de quienes prefieren el espectáculo a la ciencia. Juan bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Era el peso de un secreto que ya no lo ahogaba. Elena continuó, abordando el tema que todos esperaban, las implicaciones de su pasado. Mostró documentos, correos, pruebas que desmontaban las acusaciones que años atrás casi terminan con su carrera. La arqueología no es infalible, confesó. Pero su propósito sí debe serlo, buscar, nunca inventar. Al finalizar, el auditorio estalló en aplausos. Pero entre la multitud, al fondo, una figura permaneció sentada cuando todos se levantaron. Rafael Valdés observaba en silencio, las manos cruzadas sobre las rodillas. No hubo rabia en su mirada, sino algo más peligroso, curiosidad. Mientras Elena recibía las felicitaciones, una pregunta quedó flotando en el aire, grabada por las cámaras de Mateo en un primer plano involuntario. ¿Y si esta no era la única puerta? Capítulo 29. Voces para el futuro. El café humeante dibujaba espirales en el aire mientras Luna ajustaba el encuadre de su cámara, capturando la luz dorada que se filtraba por los vitrales coloniales. Listo, susurró, y Mateo asintió con una sonrisa que ya no llevaba rastros de la tensión de semanas atrás. Era hora de contar la historia completa. En la pantalla del portátil, el documental final cobraba vida, imágenes de la grieta descubierta bajo Sacsayhuamán, los símbolos tallados que coincidían con el pergamino de don Pedro, y la voz serena del anciano narrando leyendas que ahora el mundo escucharía. Luna mordió su labio inferior al revisar las escenas donde, meses atrás, había insistido en un tono sensacionalista. ¿Crees que deberíamos incluir esto?, preguntó, señalando un clip donde ella sugería teorías extraterrestres. Mateo, sin mirarla, respondió, sí. Para que todos vean cómo cambiamos. El video no solo mostraba el hallazgo arqueológico, sino también el conflicto interno del equipo,
las dudas de Miguel ante el soborno de Valdés, la promesa rota de Juan, la sombra del pasado de Elena. Incluso aparecía el audio filtrado, ahora contextualizado como una victoria ética. Cuando la imagen de don Pedro llenó la pantalla, sus manos arrugadas señalando un mapa dibujado en tierra, Luna detuvo la reproducción. Él merecía esto, murmuró. Que su voz no se pierda como esas leyendas que casi nadie recuerda. Antes de publicar el documental, Mateo abrió los comentarios de su último video. Entre cientos de mensajes, uno sobresalía: Dr. Valdés anuncia, revelación definitiva, en su canal. ¿Tendrá algo que ver con ustedes? Luna y Mateo intercambiaron una mirada. La carrera había terminado, pero las palabras, sabían, podían ser tan peligrosas como las piedras desplazadas en la oscuridad. Escena 30. Custodia de la historia. El viento frío de los Andes acariciaba las piedras milenarias de Sacsayhuamán, como si el mismísimo tiempo respirara sobre ellas. Elena Morales ajustó el casco de seguridad y observó cómo los obreros colocaban la última viga de soporte en la entrada de la chincana. Un mes después del hallazgo, aquel túnel ya no era un secreto, pero seguía guardando misterios bajo su sombra. Carlos revisaba los planos junto a un ingeniero del Ministerio de Cultura, señalando los puntos críticos donde debían reforzar la estructura antes de avanzar. Si excavamos sin precaución, todo esto podría colapsar, advirtió, y Elena asintió, recordando el derrumbe que casi les costó a Miguel una pierna. Miguel, ahora con un chaleco de asistente de investigación, ayudaba a Juan a marcar los límites del área restringida. Nunca pensé que acabaría trabajando dentro de la historia en vez de solo mover tierra, comentó, y Juan sonrió, pasando un dedo por las runas talladas en la roca. Algunas promesas se rompen para proteger algo más grande, murmuró, sin perder de vista el horizonte, donde las nubes se enredaban en las cumbres. Luna y Mateo grababan los últimos detalles para su documental, esta vez con un tono mesurado, alejado del sensacionalismo inicial. Aquí no hay extraterrestres ni profecías, dijo Luna frente a la cámara, solo piedras que hablan de un pueblo que dominó estas montañas. Mateo enfocó hacia la placa recién instalada, Sitio Arqueológico Protegido Proyecto Chincana, en colaboración con la comunidad local. Elena se acercó al borde del precipicio, donde el Valle del Cusco se extendía como un manto verde. Sacó su cuaderno de campo y anotó una sola línea: la arqueología no es desenterrar muertos. Es darles voz. Mientras la tarde se teñía de oro, un grupo de niños de la comunidad se acercó, guiados por un anciano. Don Pedro señaló la entrada sellada y comenzó a contar, en quechua, la leyenda de los túneles que conectaban el mundo de los vivos con el de los antepasados. Elena no entendía las palabras, pero captó la reverencia en sus ojos. ¿Creen que habrá más cámaras ocultas?, preguntó uno de los niños, y Carlos, en vez de responder, le tendió una pequeña lámpara de exploración. Ven con nosotros el próximo mes, dijo. Tú podrás ser el primero en verlo. La última toma de Mateo fue un lento zoom out, el equipo disperso pero unido, la chincana custodiada, y las montañas envolviéndolo todo, como si el pasado y el presente, al fin, se dieran la mano. Fin. ¡Qué historia más interesante! Si te gustó la novela, suscríbete al canal y podrás disfrutar de más novelas de ciencia ficción, aquí en Nopsify. Gracias y hasta otra oportunidad.